Bienvenidos a esta nueva edición del Webinario Internacional, ahora en su versión de Programa de Educación Continua de Anestesia de la Universidad Diego Portales. Esta actividad académica es organizada por el Programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales, que dirige el doctor Ricardo Latrop Allende. Este es un programa que tiene como objeto lograr formar un especialista capaz de ejercer la anestesiología en forma integral, entregando al paciente una atención acorde con la evolución de la especialidad, adaptándose a los cambios epidemiológicos y al desarrollo de la tecnología. Este programa está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA de Chile, lo cual avala su calidad. Nuestras autoridades que nos apoyan en esta actividad son el doctor Matías González Tugas, decano, la doctora Karin Kleinstoiber, vicedecana, y la doctora Alejandra Quirós Ursúa, directora de la Escuela de Posgrado. Por lo tanto, tenemos el apoyo de nuestras autoridades, de la Facultad de Medicina, de la universidad, y también el apoyo internacional de la EAMS, la European Airway Management Society, que tiene una representación en Chile a través del Council de Chile, cuyo representante y presidente es el doctor Ricardo Latrop Allende. Contamos con un sistema estupendo de traducciones simultáneas. Por lo tanto, si usted no habla español, habla portugués, de Brasil, por ejemplo, puede activar el canal de portugués para escuchar los diálogos en su idioma. Esto también nos permite poder invitar a expertos de habla inglesa o que hablen en inglés para nosotros poder entenderlos de manera más cómoda. Nos invitamos a participar. Este webinario es un webinario muy participativo. Pueden hacerlo levantando la mano, accionando el botón de reacciones que tienen en la borde inferior de su pantalla para poder hacer un comentario de manera directa o también a través del chat. Nos encanta saber desde dónde nos están viendo y recibir sus saludos, sus comentarios, sus preguntas. Así que los invitamos muy cordialmente a participar en esta actividad. Hoy día tenemos como invitado especial al doctor Adrián Márquez. Él es médico de la Universidad Central Venezolana, es anestesiólogo venezolano, hizo su posgrado en el Hospital Miguel Pérez Carreño, tiene un fellow de neuroanestesia en la Fundación Santa Fe de Bogotá, es profesor de posgrado para el programa de anestesia y reanimación del Hospital Miguel Pérez Carreño, es miembro del capítulo para la investigación en vía aérea, MIVIA, de Venezuela, y también es miembro del EVALA de Venezuela. Miembro también del capítulo de neuroanestesia de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Por lo tanto, para mí es un real honor poder contar con el doctor Adrián Márquez, quien nos va a ilustrar su experiencia y conocimientos acerca del manejo de la vía aérea en un área muy especial de nuestro quehacer anestesiológico, que como es la neurocirugía. Muchas gracias, doctor. Voy a dejar de compartir. A ver si Muy me buenos pasa. días a todos. No, no ¿Me estás en escuchan? pantalla Espero. completa. Perdón. ¿Ya estoy? No, ¿No? Volvemos al mismo pasa punto. lo mismo que era. Sí. ¿No? Hay que hacer doble clic, parece algo. Stop sharing. Y volvemos otra vez. Siempre se producen esto. Ahí Sí. en dos veces para entrar en modo pantalla completa. Ahí puede ser. Sí. No, todavía no. Volvemos otra vez al mismo punto. Sí. Me disculpan. No, está perfecto. Sí, siempre pasan estos inconvenientes de la Pero, tecnología. ¿ahora sí? Ahora sí. Perfecto.
Listo. Discúlpenme estos inconvenientes de tecnológicos, pues Tecnológico, siempre sí, pasa. a mi hijo no le deben pasar, a mí sí. Exactamente. Bueno, muy buenos días a todos, de verdad y agradecido por la invitación para participar en este evento y en estas charlas educativas que son tan importantes de mantener en nuestra especialidad. Agradecido con el doctor Urtubia enormemente por esta invitación. El día de hoy pues vamos a hablar de lo que sería el manejo de vía aérea en el paciente neuroquirúrgico. Este es un tema exageradamente grande, ¿ok? Muy amplio, con muchas aristas y vamos a tratar de reducirlo, por lo cual tomé dos patologías, que una es quizás la más frecuente que vamos a manejar nosotros como anestesiólogos dentro de un quirófano, y la otra es la más grave de la que vamos a manejar. ¿Por qué le digo que es un tema muy amplio? Porque cada patología neuroquirúrgica en particular tiene una consideración especial a la hora de manejar la vía aérea, ya sea por un aumento de la presión intracraneana, donde no queremos que durante la intubación haya un spike de la misma, o porque hay una presencia de aneurismas, donde el aumento de la presión arterial puede causar una diferencia en la presión transmural y romper un aneurisma transoperatorio, o como un paciente acromegálico que nos llega a quirófano con unos cambios físicos pues importantes, con aumento de los tejidos blandos o un prognatismo importante, donde ya son considerados de por sí vía aérea difícil. Por eso les digo que cada uno de estos temas en particular sería motivo de una conferencia como tal. Si bien la intubación y la ventilación es importante y es lo que más se toma en cuenta a la hora de manejar la vía aérea de un paciente, debemos hacer un inciso de que la extubación también es importante en estos pacientes, ya sea porque vamos a extubarlos programados en quirófano o porque tuvimos un episodio catastrófico como el que nos han pasado en algunas circunstancias donde un paciente se nos extuba boca abajo. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de circunstancias? Es importante. Eh, Hay condiciones clínicas que ya de por sí pues tienen un grado elevado de dificultad. Sin embargo, cuando uno añade el hecho de que vamos a intubar y tenemos que deflejar al paciente o tenemos que movilizar esa columna, ese daño neurológico puede exacerbarse, y eso es lo que a los anestesiólogos les genera muchísimo estrés, ¿ok? Y por lo cual inclusive en United Kingdom hacen un trabajo muy bonito donde pues, se hace una encuesta donde qué es lo que usted se planifica, o qué es lo que es más importante que se planifique durante una intubación. Y los anestesiólogos, la gran mayoría era para la intubación en un paciente con traumatismo raquimedular, por única y exclusivamente por el riesgo de causar una lesión secundaria. Entonces, nuestro objetivo es disminuir esa posibilidad de daño, ¿ok? Y para eso vamos a entablar este diálogo. Entonces, ya conocemos los predictores fundamentales de la vía aérea, pero en pacientes neuroquirúrgicos se suman algunos más. Lo primero, pues la presencia de un collarín rígido de Filadelfia que puede disminuir la flexoextensión del cuello, o la disminuye, el objetivo es que la disminuya. Pero también puede, sin haber estado el collarín, el paciente puede presentar una disminución de la flexoextensión. Tenemos tener una vía aérea contaminada, ya sea con secreción, sangre o vómito, una disminución de la apertura bucal, sea ya por el collarín, que causa una disminución casi de menos de 3 centímetros, o como describió el doctor Kawaguchi, una pseudoanquilosis de la articulación temporomandibular, donde los pacientes no son sensibles a la apertura bucal más ampliada, aún después de haber colocado los relajantes neuromusculares. Muchos anestesiólogos se confían de este hecho y entonces dicen, no, no se preocupen, después de dormido el paciente va a tener una apertura adecuada, y esto no es así, porque la presencia de sangre en la articulación hace que haya una pseudoanquilosis y el paciente no abre la boca. Y el último es el paciente intoxicado, producto del trauma que nos llega y es muy poco colaborado. Recientemente se han sumado nuevos
criterios de vía aérea difícil, pero es con lo que llamamos una vía aérea difícil fisiológica. Son estos pacientes frágiles que tienen una reserva cardiovascular y respiratoria muy limitada, donde inclusive el manejo de la vía aérea adecuado al primer intento puede, puede causar deterioros de la condición del paciente y que son muy difíciles de recuperar. Y lo que más tenemos que tener en consideración en esto es la hipoxia y la hipotensión. Tenemos que corregir activamente esa hipoxia antes de intubar al paciente, y nuestras maniobras deben ser certeras, rápidas, no perder el tiempo o tratar de extender para explicar o algo. No, en este tipo de pacientes todo tiene que ser muy certero. ¿Ok? Esto, para mantenerse con los nuevos tiempos, pues estos son pruebas que se están buscando hacer con la tomografía axial computarizada, midiendo lo que sería el espacio negro. ¿Ok? Esto nos da el volumen de la faringe y si nos dice, el promedio son 16 cc. Si está por debajo de esto, el paciente puede tener criterios de vía aérea difícil, y si está por encima, pues significaría una intubación más fácil. Estos son modelos en base a modelos 3D que le han representado pues un alto costo que no ha podido ser manejado, pero quizás en un futuro podamos contar con ello. Pero hay nuevos trabajos con aplicación de inteligencia artificial, donde utilizan algoritmos de aprendizaje profundo para entrenar y analizar rasgos faciales y analizar la dificultad de la intubación endotraqueal. Y el último trabajo de estos analiza es inclusive la voz, los registros de voz del paciente, y por esto emite un criterio si el paciente puede o no ser difícil de intubar. Para la corrección de la oxigenación, pues ya sabemos cómo lo podemos hacer, pero les traigo estos dos artículos que hablan del uso de cascos en pacientes, por ejemplo, pacientes pediátricos que no toleran la máscara, o pacientes agitados que son combativos, donde podemos utilizar una máscara de CPAP que inclusive fue utilizada en este caso para hacer una traqueostomía despierta a un paciente, o el uso de máscaras de cascos para aumentar la concentración de oxígeno preoperatoria. La primera patología que les traigo, y a la que todos estoy seguro que nos hemos enfrentado, es la patología de la columna cervical. No necesariamente el paciente que va a ser sometido a una cirugía de columna cervical. Tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque nuestro universo de pacientes incluye muchos pacientes de la tercera edad, pacientes ancianos. El 100% de estos pacientes tiene alguna patología de columna cervical, pero la gran mayoría de estos pacientes lo desconocen. ¿Por qué? Porque para ellos han normalizado una situación patológica. Pregunte en la evaluación preanestésica con cuántas almohadas duerme. El paciente le puede decir: mire, yo necesito 2 almohadas para tener sostén cefálico. Eso quiere decir que el paciente queda casi en una posición semisentada, o le dice: no, yo duermo sentado. Entonces, usted, cuando le llega de sorpresa, es que el paciente no desfleja prácticamente nada. Allí es donde nosotros tenemos que haber hecho un interrogatorio de forma adecuada. ¿Por qué? Porque no es nada más la patología de columna. Paciente que les llegue y les dice: cuando yo llevo la cabeza hacia atrás, me mareo, o tengo visión borrosa, o pierdo el equilibrio. Esas son insuficiencias vertebrovasculares, las cuales tienen que ser tomadas en cuenta, porque si bien la vía aérea no es más complicada, más o menos complicada de manejar en estos pacientes, porque pueden desflejar de forma adecuada, pero el hecho de tener una irrigación menor hace que tenga un concepto o un criterio fisiológico de vía aérea difícil, por lo cual tenemos que tratar de no movilizar esa columna cervical. La incidencia de eventos adversos con este tipo de pacientes es desconocida, porque no se describen particularmente, porque pues, es una patología demasiado común. Tenemos que tener en consideración lo siguiente: el rango de movimiento normal de una columna cervical es de 90 a 165 grados, pero después de los 30 años, uno lo consideraría demasiado joven para que pasara, se pierden 10 grados por cada década de la vida.
Eso quiere decir que probablemente si tenemos un paciente de 80 años, tenemos 50 grados menos de movilización de la columna cervical en un paciente que de repente tenía no tenía un rango de movimiento tan elevado y pues tenemos ahora unos 50 grados apenas. Entonces tenemos que entender que a medida que aumenta la edad, todos nosotros vamos a terminar sufriendo de la columna cervical. Entonces, la enfermedad degenerativa del disco es la principal causa. Hay una disminución del rango de movimiento, ya sea por una disminución por deshidratación del disco per se o porque hay un cambio osteoartríticos importante. Hay una patología de la cual tenemos todos consideración, que es la espondilolisis. Son estos pacientes que tienen presencias de osteofitos en la columna cervical que limitan no solo el movimiento, pero además pueden producir lesiones hacia faringe, de que inclusive pacientes que les cuesta tragar, pacientes que dicen que sienten con un cuerpo extraño allí, etcétera, etcétera. La espondilolisis tiene una incidencia aproximada del 100% después de los 80 años. Entonces, hay que tenerla en consideración. Todos nuestros pacientes tenemos que analizarlos de forma adecuada. Este síndrome de médula espinal central se los traigo porque es un síndrome, es algo que podemos causar nosotros por la deflexión brusca de la columna cervical durante la intubación. Se caracteriza por debilidad, retención urinaria y pérdida sensorial, y hay lesiones graves subyacentes de este tipo de patología. Fíjense cómo los osteofitos, que no tengo el puntero por aquí, sí, hay presencia, los osteofitos, miren, fíjense cómo cambian los discos intervertebrales, como hay una rectificación de la columna cervical, hay una calcificación de los ligamentos y la presencia de osteofitos que hacen que la columna se mueva cada vez menos. ¿Ok? En este caso, fíjense cómo hay una fusión de C3 a C6, ¿ok? Con un osteofito gigante que se protruye hacia faringe, ¿ok? Que hace inclusive que el tubo endotraqueal tenga que hacer una curvatura y sea inclusive mucho más complicado de poder progresar en el momento de la intubación. Esto, si uno no tuviese las imágenes previas, pues uno consideraría que está metido en un problema muy serio. Estos son pacientes que traigo a colación. ¿Por qué? Hay suficientes trabajos que dicen que los videolaringoscopios están más que avalados en el uso de pacientes con patologías cervicales. Ya, no los voy a traer a colación porque son tantos y ya estamos todos tan familiarizados con eso que no tienen ningún objeto. Pero les traigo estas formas o estos pacientes que se manejaron de una forma diferente. A ver, el estilete luminoso sigue siendo una herramienta maravillosa para el manejo de pacientes con patología de columna cervical. Fíjense que este es el mismo paciente donde se está haciendo el procedimiento y lo están viendo en fluoroscopia, donde ven que la inmovilización de la columna cervical es virtualmente nula. ¿Ok? Es una herramienta maravillosa. Esto es un paciente de 78 años con un traumatismo, con antecedentes de traumatismo facial, que tiene una cirugía ortognática. Fíjense que ahí se ven todas las placas y hay una patología de columna cervical ya instalada. En el otro caso, podemos utilizar los supraglóticos. Hay un tema con los pacientes ancianos y porque me ubico en los pacientes ancianos porque son los más frecuentes que van a tener patología cervical, que es el que la edenturia les puede causar que sea complicado introducir algún dispositivo supraglótico. Fíjense que estas son dos formas que podemos utilizar muy fácilmente. Una es utilizando una Procil con una sonda de Salem por su puerto accesorio, donde vamos a introducir la sonda hacia el estómago. Fíjense que hacemos una laringoscopia muy suave, apenas para poder introducir y viendo que pase adecuadamente la sonda. ¿Ok? Y después introducimos el Procil como con una técnica de Seldinger. El otro video que vemos aquí, vamos a ver si lo podemos reproducir una vez más, aquí está, es introducir por el mismo puerto accesorio un guiador flexible donde le vamos a dar a la máscara una forma fastracoide. Entonces, esto nos facilita de mejor manera la introducción de estos dispositivos y el manejo ventilatorio de estos pacientes.
Esta es una paciente de 71 años que tuvo un evento traumático con un intento de robo y intento de asfixia. Fíjense el edema que está presente en todas las estructuras. Fíjense en lo importante que es, y esto es una cosa que tenemos que manejar nosotros como anestesiólogos. La gran mayoría de los anestesiólogos buscamos una imagen perfecta de la glotis al momento de utilizar los videolaringoscopios. Y eso no es lo adecuado. Lo que tenemos es que utilizar la menor imagen posible, o sea, lo que para yo poder manejarlo y así garantizar que el videolaringoscopio cumple todas sus funciones, que es inclusive disminuir el efecto de la intubación sobre estos pacientes. Entonces, no busquemos tener una hendidura glótica perfecta en todos los pacientes. Hay algunos que lo tenemos sin ningún esfuerzo y eso es maravilloso. Pero en esta paciente, por ejemplo, se veía la estructura perfectamente bien y las pudimos intubar sin ningún problema. En el caso de los pacientes con neurotrauma, hay que hacer tres incisos. El primero es que, vamos a tratar de contestar en esta conferencia cuatro preguntas. ¿Qué problemas puedo enfrentar? Ya los hemos establecido con anterioridad, pero vamos a repasar. ¿Cuándo voy a intubar? ¿Qué dispositivo utilizar? Y si lo voy a hacer despierto o dormido. La gran mayoría de las intubaciones en el departamento de emergencia son producto del trauma, no necesariamente cráneoencefálico o de trauma raquimedular, pero sí en el contexto del trauma. Hay una consideración que es si el manejo de la vía aérea prehospitalaria es dañino o no. Es, eh, no es dañino, es simplemente el hecho de engancharse en tratar de manejar la vía aérea en lugar de trasladar al paciente. Y en ese contexto es, ¿qué tanto tengo que yo abordar la vía aérea? Si el paciente está ventilando, ¿tengo que abordarla necesariamente inmediatamente? No. Si el paciente va a perder la vía aérea en un curso pues, de unos minutos, ¿necesito hacerlo? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? No necesariamente tengo que intubar al paciente. Y es por eso que a veces hacer más es menos. ¿Ok? Lo más avanzado no significa que es mejor. ¿Por qué? Porque si tratamos de hacer mucho, podemos retrasar el traslado de ese paciente y la atención primaria de salud. Entonces, no hay que demorar en estos pacientes críticos. La vía aérea en trauma hay tres instancias importantes. Una es el trauma facial, el trauma craneoencefálico, el trauma raquimedular. Estas tres instancias están íntimamente relacionadas y vamos a ver por qué. En el caso del trauma facial, es importantísimo, ¿ok? Entender que puede estar acompañado con lesión cerebral o con lesión medular o con ambas. ¿Ok? Es de comportamiento dinámico e impredecible. Tenemos que tener y aquí es donde funcionan mucho las ANTs, como esas non-technical skills que siempre hablamos los anestesiólogos. Tenemos que ver en un futuro, o sea, tenemos que prever lo que va a pasar a continuación. Tenemos un paciente con una herida facial importante donde el edema de los tejidos va a ser crítico en cuestión de minutos. Pues entonces vamos a comenzar a hacer una evaluación y un abordaje de esa vía aérea de forma acelerada, pero controlada. No es lo mismo tener todo ya preparado en un ambiente controlado, donde podemos buscar oxigenar al paciente de la forma más adecuada, a tener un paciente que estamos corriendo con un paciente desoxigenado, hipóxico, hipotenso, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que nosotros avanzar en este hecho. ¿Ok? Normalmente, y básicamente uno de los grandes problemas del trauma facial es que la vía aérea va a estar contaminada con sangre, secreciones o vómito o las tres. En el caso del traumatismo craneoencefálico, primero es la mayor causa de mortalidad en los pacientes de trauma. Frecuentemente la intubación se realiza para protección de la vía aérea por un Glasgow muy bajo. Y tenemos que tener en consideración que la apnea se puede producir o por una lesión cerebral catastrófica, por una apnea por impacto cerebral o por la pérdida de conciencia con obstrucción funcional de la vía aérea. Estas tres son indicaciones de intubación endotraqueal. La apnea por impacto cerebral no predice
desenvolvimiento o el desenlace del paciente. Es por eso que hay que ser muy, muy rápidos en el actuar con estos pacientes, porque el paciente, lo que sí va a deteriorarlo es la hipoxia consecuente de la apnea, ¿ok? No la lesión inicial en sí. Entonces tenemos que ser muy, muy rápidos en esto. En cuanto al traumatismo raquimedular, fíjense que la lesión secundaria es lo que principal razón que ponemos los anestesiólogos para decir que este paciente es una vía aérea difícil. Pero esta misma tiene una incidencia del 0,03% en los pacientes que ya tienen instalado un trauma. Entonces, ¿por qué nos quedamos como enganchados en eso? Pues porque hay un tema médico-legal implícito donde si usted se movilizó la columna cervical o se perdió o se agravó una lesión, pues puede haber sido culpa del anestesiólogo y no solo por la intubación, sino por la movilización y el posicionamiento del paciente. El trauma raquimedular y el traumatismo craneoencefálico están relacionados. Representan un 2% de la población de trauma en general. El trauma craneoencefálico puede tener de un 6 a 8% trauma raquimedular, pero el trauma raquimedular, cuando se presenta, tiene de un 25 a un 50% de traumatismo craneoencefálico asociado. Entonces, tenemos que establecer que estos pacientes, además de tener un trauma raquimedular, van a tener traumas en otros órganos y además van a tener presión intracraneana elevada. Entonces, y tenemos que tener en cuenta que el 25% presenta lesiones en otros niveles de la columna. La resucitación debe hacerse siempre bajo el precepto de que el paciente tiene una lesión medular inestable, hasta que eso se demuestre lo contrario. ¿Cómo vamos a relacionar el trauma facial con el traumatismo raquimedular? Pues por el vector de la velocidad y la velocidad de la fuerza que está involucrado en el accidente. Si la lesión es facial alta, o sea, de lesiones oculares o de la región frontal, vamos a buscar lesiones en la columna cervical baja. Si, la lesión es en el tercio medio de la cara, pues es heterogénea. Y si la lesión es en la mandíbula, por ejemplo, vamos a buscar lesiones sobre C1, C2. El estudio Nexus lo que nos habla es de la necesidad de hacer o no eh, imágenes o estudios de imagen o estudios radiológicos en un paciente que tiene un trauma raquimedular o dolor en la columna, etcétera. Los criterios de Nexus son bastante sencillos, se simplificaron para tratar de que fueran pues una checklist. Simplemente usted dice, ¿el paciente está intoxicado? Sí o no. El paciente tiene tenderness, tiene sensibilidad aumentada sobre la línea media, check. El paciente tiene un déficit neurológico focal, usted le dice. Entonces, en este ámbito, si el paciente suma tres puntos, usted necesita hacer unas placas de columna que incluyan toda la columna cervical, ¿ok? Porque vamos a ver a continuación un caso donde el estudio llega hasta C6 y no permite ver la lesión como tal. Entonces, es importante que nosotros cuando vayamos a analizar las placas, si las pedimos, es importante ver que estén en su totalidad bien hechas, así como pedir una placa con una proyección de váter con la boca abierta para poder ver el apófisis odontoide y ver si hay una fractura de odontoides, que también es importante. En el caso de los niños, les traigo este anexo, ¿ok? Esto es una patología que los anestesiólogos no estamos familiarizados con ella. Es relativamente frecuente y es el Shigora. Shigora es Spinal Cord Injury Without Radiological Evidence. Es una lesión medular sin evidencia radiológica. Acuérdense que los niños tienen una laxitud de los tejidos blandos y de los ligamentos que hacen que puedan deflejar y flexionar más, y ese latigazo en ciertos accidentes puede generar en lesiones medulares tardías que se presentan inclusive a 5 días después del traumatismo, donde los pacientes pueden hacer un síndrome del corredor central, donde pueden hacer edema de medulares y pueden terminar inclusive en un shock medular si no es atendido a tiempo. Entonces, siempre tener en consideración no solo pedir las placas, sino tratar a estos pacientes con toda la delicadeza posible para prevenir lesiones subsiguientes.
Las columnas de Denis están quizás un poco en desuso, es una forma de analizar la placa de la columna y ver el grado de estabilidad que tiene. Ahorita hay una clasificación de AO Spine que inclusive introduce el estado clínico del paciente, es un poquito más específica, pero también es más compleja de manejar para nosotros los anestesiólogos de forma rápida. Entonces, las columnas de Denis que hablan, que hay, él divide la columna en tres porciones, porción anterior, media y posterior. Si hay inestabilidad de dos o más porciones o dos más de estas columnas, se considera una columna inestable y por tanto tiene que ser tratada como tal, debe ser tratada como una lesión medular. ¿Ok? La maniobra de estabilización manual en línea no es tracción manual en línea, es estabilización. ¿Ok? Eso es muy importante que si, por ejemplo, usted tiene un paciente que en el accidente tiene la cabeza hacia un lado y usted lo quiere llevar a una posición neutral y toma la cabeza por el occipucio y vamos a tratar de llevar la cabeza a su posición original y el paciente le- tiene dolor o aumenta el dolor o aumenta los signos, los síntomas neurológicos, inmediatamente usted tiene que regresar la cabeza a su sitio original y manejar la vía aérea en esa misma posición. E inclusive la movilización tiene que ser bajo fluoroscopia con potenciales evocados para disminuir la posibilidad de lesión medular secundaria. Entonces, esto es importante para lo que vamos a hacer a continuación, que es cómo se hace la estabilización manual en línea. Lo primero es, lo podemos hacer desde dos puntos. Una es desde detrás de la cabeza del paciente y otra es por delante. Desde atrás quizás es más fácil de mantener, pero más incómodo para nosotros de poder manejar la vía aérea en consecuencia. Entonces, ¿cómo la realiza? Pues lo primero es, fíjense que aquí la doctora está impidiendo, ¿ok? O tomando parte de la mandíbula y impide la apertura bucal. Entonces, esto es un manejo errado o una maniobra errada en la estabilización manual en línea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las manos van hacia el occipital, ¿ok? Y vamos a sostener, no traccionar la cabeza en posición. Esta maniobra está muy discutida actualmente y de hecho hay trabajos donde dicen que es contraproducente la realización de la maniobra. Sin embargo, las últimas guías que fueron descritas aún la siguen manteniendo como una opción válida para disminuir la movilización de la columna cervical en la ausencia de un collarín, etcétera. Entonces, ¿cómo y cuándo intubar? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a intubar? Esto vamos a definir que no depende nada exclusivamente de la vía aérea como tal. Fíjense por qué no se los digo. Si existe un problema de oxigenación y ventilación donde el paciente va a tener en el transcurso de unos minutos trastornos por alguna patología como un neumotórax a tensión, como un hemoneumotórax, o etcétera, ustedes tienen que garantizar que ese paciente va a seguir siendo ventilado. ¿Por qué? Porque no es la vía aérea la que le va a producir un problema, es el estado de los pulmones en los cuales no van a poder funcionar. Entonces, necesitamos ser, como les dije, pitonizos en esto. Necesitamos ver al futuro y analizar. Este paciente, así como lo vemos con los quemados, este paciente tuvo inhalación de humo, este paciente tuvo contacto, tiene las vellosidades nasales quemadas, tiene la cara quemada, vamos a intubarlo antes de que se produzca un edema importante, pues en este tipo de pacientes con traumas de faciales tenemos que analizarlo de la misma manera. Un paciente con una fractura del Lefort 1, tenemos tiempo. Del Lefort 3, el paciente necesita ser intubado antes de que pierda la vía aérea.
Entonces tenemos un Lefort 3 con además fractura de base de cráneo. Esto es un paciente que corre el riesgo muy pronto de perder la vía aérea y una disminución del Glasgow importante, y además la hipoxia causa un aumento del edema cerebral y eso agrava más la presión intracraneal. Entonces todo va engranándose y todo lo tenemos que ver de una manera como integral. ¿Ok? Fíjense, este paciente ustedes lo ven y dicen, bueno, pero está bastante bien, tiene enfisema de cutáneo, ¿verdad? Por una ruptura traqueal, por un trauma. Entonces, este es un paciente que tienen ustedes que manejar la vía aérea en un momento pues cercano, como esta paciente, un traumatismo en cuello, ¿y qué vamos a tener? Pues ustedes ven ese quimosis, la paciente pues, se presenta con disfonía, sabemos que vamos a tener una vía aérea difícil y tenemos que anticiparnos a esto. Fíjense este paciente con una equimosis ni siquiera, ni remotamente parecida a la paciente anterior, fíjense el grado de edema que tiene este paciente. Es preferible errar, y errar lo digo entre comillas, ¿ok? Porque nosotros nunca estamos haciendo nada en pro de causar daño al paciente, siempre estamos tratando de hacer algo en pro del beneficio de nuestros pacientes. Entonces es preferible que cometamos esa equivocación, muy entre comillas, e intubemos precozmente a que nos demos una falsa sensación de seguridad y tratemos de llevar esto o prolongarlo por más tiempo y terminemos con una descompensación que no podamos manejar. ¿Por qué no hay un consenso en el uso de qué dispositivo vamos a utilizar? Porque los trabajos que han sido realizados, primero han sido realizados o en pacientes sanos o en modelos cadavéricos, y los modelos cadavéricos tienen una heterogeneidad de lesiones que se buscan realizar, ya sea por ruptura del ligamento amarillo, ya sea por fractura de X o una u otra vértebra. Entonces, no es lo mismo y no se puede establecer un digamos, como un criterio único en cuanto al manejo de la vía aérea en estos pacientes. Sin embargo, hay suficientes estudios que nos pueden dar luces en esto. Entonces, por ejemplo, escribió hace ya 25 años que la intubación o la máscara laringea el fast track, ¿ok? Eran fa- eh, podían ser utilizados en el manejo de la vía aérea por una movilización disminuida en comparación con la laringoscopia convencional. Y eso quizás es uno de los problemas, porque todos nuestros trabajos van a ser siempre comparados con el peor método, que es el método convencional para todos los pacientes, pero para estos pacientes es el peor, que es la laringoscopia convencional. Entonces, si todo lo comparamos con algo malo, todo va a salir bien, pero no necesariamente ese bien quiere decir que es lo mejor que se le puede hacer. Sin embargo, los supraglóticos pueden ser utilizados para la intubación, siempre buscando intubar a los pacientes, nunca como manejo definitivo los supraglóticos. No solamente el uso de los supraglóticos como tal es para rescate de la vía aérea, se mantiene su uso perfectamente. Sin embargo, si los vamos a colocar es porque tenemos que hacer un plan de contingencia de ver cómo vamos a intubar a este paciente en cuestión de pues, minutos o lo que vamos a hacer. Esto es un trabajo publicado en el 2018 donde usan la LMA C-Track y comparan con el CIMAC y realmente tiene el nivel de, de movilización cervical es comparable entre los dos dispositivos. Entonces ellos recomiendan pues el uso porque la C-Track se puede ventilar a través de ella, entonces ellos se atreven a dar una recomendación que quizás en un paciente donde pues tenemos un dispositivo de videolaringoscopia y podemos manejar la vía aérea de forma primaria, digámoslo así, de una sola vez, pues es mejor. Entonces, pues no, pero sin embargo, pues tenemos, si tiene el C-Track y no tiene absolutamente más nada, pues use un C-Track, es perfectamente válido. Los dispositivos supraglóticos no se evidenciaron diferencias entre la primera y la segunda generación en cuanto a la inmovilización de la movilización de la columna cervical. La inmovilización de la misma no tuvo ningún efecto sobre la ventilación al usar los dispositivos supraglóticos. Entonces, eso quiere decir que son perfectamente válidos para el rescate de la vía aérea de estos pacientes. Fíjense que Prima nuevamente vuelve a tratar de comparar y ver qué
qué dispositivo moviliza menos la columna cervical. Y esto, digamos, como que ha pasado a un segundo plano. Y ya explico el por qué. El Convitu era el que más movilizaba la columna cervical con 3.2 milímetros. La intubación orotraqueal era el segundo peor. Y fíjense que la ventilación por máscara facial mueve apenas 2 milímetros cuando se hace la maniobra de jaw thrust. La LMA el Fast Track movilizan 1.7 milímetros y la intubación nasal con fibra apenas 0.1 milímetros de movilización cervical. Entonces, ¿qué nos queda? Que bueno, que entonces decimos que la intubación por fibra óptica flexible es la mejor. Sí y no. Me explico. Sí es la que menos moviliza la columna cervical, pero la movilización de la columna cervical a veces no es clínicamente relevante, ¿ok? La movilización con los videolaringoscopios es igual, muy escasa y es de mucho más fácil su uso y el éxito en la primera intubación. Aparte que requiere menor tiempo para ser preparada, etcétera, etcétera. ¿Tiene sus limitaciones? Absolutamente. Que no hay que dejar de practicar la intubación con fibra óptica flexible. En ningún momento estoy diciendo eso. Es una de las capacidades del anestesiólogo que deben ser practicadas cada vez más frecuentemente, pero no es lo que nos va a delimitar o nos va a limitar el manejo de estos pacientes en cuanto a la vía aérea. Fíjense que en este estudio, perdón, en este estudio se comparan o buscan comparar eh, y dar cierto grado de certeza en cuanto a sus resultados. Entonces, los característicos, pero dice, al analizar todos los estudios, no logran tener un grado de evidencia más allá de bajo en cuanto a la comparación de diversos dispositivos. Entonces, sale publicado en el 2021 un artículo que es muy bonito, donde ellos lo que hacen, ellos comparan o toman todos los trabajos que han sido realizados con cada uno de los dispositivos y los comparan entre ellos. Entonces, fíjense que el tamaño del círculo de lo que tenemos aquí habla es del universo de pacientes que han sido manejados con ese dispositivo y al compararlo con cada uno de los otros. Fíjense que todos buscamos compararlos con Mac, con la Macintosh, con una intubación de Macintosh. Entonces tú dices, si la Macintosh sabemos que es mala, ¿por qué siempre seguimos comparándola con esta misma? Bueno, porque como es el gold standard de la intubación, entonces tenemos que comparar todo con ella. Entonces, todos los dispositivos obviamente salen mejor parados que el Macintosh, entonces todos salen como válidos. Sin embargo, hay estudios donde se buscan cruzar videolaringoscopios unos contra otros o dispositivos, por ejemplo, estiletes luminosos con AirTrags, etcétera, y tienen cierto grado de validez. Entonces, nos dan una, una visión más fidedigna de qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Fíjense qué dicen ellos. Todos los videolaringoscopios salieron muy bien parados en cuanto a intubación al primer intento y en tiempo de intubación. La fibra óptica flexible, igual, la intubación al primer intento, chéverísimo, pero y la movilización de la columna cervical, perfecto. El Comac-Lehane, maravilloso, pero el tiempo para lograr la intubación fue uno de los más prolongados. Entonces, en determinados pacientes donde tenemos además unas variables fisiológicas que tenemos que tener en consideración, quizás la fibra óptica flexible no es la más indicada, que quizás podemos resolver con con un videolaringoscopio. Esta revisión que hace el año pasado se centran más en el curso clínico que en la movilización per se, o sea, tomar la movilización de la columna como parámetro único de efectividad de un dispositivo. ¿Ellos qué dicen? Bueno, ellos emiten 9 recomendaciones, les voy a dar algunas aquí. Lo primero es minimizar el movimiento de la columna cervical. Durante la preoxigenación y durante la ventilación se recomienda es nada más utilizar la maniobra de jaw thrust por un segundo operador, ¿ok? O en tal caso, ventilación a 4 manos, donde el anestesiólogo pues hace él mismo la maniobra de jaw thrust y alguien más ventila. Eso por allí. En segundo lugar, para mantener permeable, pues utilizar la maniobra de jaw thrust, pero el uso de cánulas de alto flujo. Es importante establecer que si no tenemos
imágenes adecuadas y hay alta sospecha de fractura de base de cráneo, las cánulas de alto flujo deben ser consideradas como peligrosas porque pueden degenerar en un neumoencéfalo. Entonces tenemos que analizar muy bien qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer con este tipo de pacientes. Es preferible poner un oxyhood que la cánula de alto flujo como tal. En cuanto a los supraglóticos, ellos tienen un grado de recomendación fuerte. No hay diferencias en lo que significa en la reducción del movimiento de la columna cervical o la intubación traqueal al utilizar estos dispositivos supraglóticos. Si se prefieren dispositivos de segunda generación por lo mínimo. El uso de los videolaringoscopios, en cada vez que usted pueda, utilice un videolaringoscopio si está entrenado para eso. Tiene un grado A de recomendación con una recomendación moderada. Entrénese. Estos somos nosotros en el EVALA del año pasado. Entonces, entrénese, busque mantenerse activo y en situaciones donde no necesariamente tiene que esperar a que llegue un paciente con un trauma raquimedular para hacerlo. Busque que todos sus pacientes tenga un límite del movimiento de la columna cervical a propósito. En esto hace que cuando se encuentre en la situación de riesgo, pues entonces ya usted sepa manejarlo. Este, Mantenga una bujía o un estilete a la mano. Es importante y a veces con la apertura bucal limitada funcionan maravillosamente bien. Elimine o remueva la parte anterior del collarín. El doctor Verghese hace muchos años ya lo había establecido, decía que no aumentaba el rango de movimiento, pero mejoraba la apertura bucal y disminuía las complicaciones de la intubación. Mantenga la estabilización manual en línea de forma adecuada, siempre y cuando pues, se tenga un ayudante y este ayudante sepa hacer la maniobra y tenga un manejo multidisciplinario. Tenemos que establecer líneas de comunicación directa con los cirujanos, con nuestro personal de enfermería, que es nuestra mano derecha, con todos los que van a estar involucrados en el caso. ¿Por qué? Porque es importante que todos sepamos qué es lo que va a pasar y cómo lo podemos manejar. Hay pacientes de estos que inclusive debido a las lesiones van a terminar en una vía quirúrgica anterior del cuello, que es que en muchos casos los neurocirujanos no saben realizarla y tenemos que hacer una cricoidectomía de emergencia. Entonces, vamos a tener esa comunicación importante que nos facilite nuestro trabajo. En el caso de lesiones faciales y vía aérea contaminada, primero, evaluar la anatomía en la mayor extensión posible. La anatomía siempre va a estar dañada, pero tratar de ver cuál es la extensión. Reconocer las complicaciones asociadas a las fracturas faciales, ya sea por, como le digo, la rinolicorraquia. Sabemos que tenemos una fractura de base de cráneo, otorragia, fractura de base de cráneo asociada. Todo eso tenemos que saber reconocerlo y saber que puede presentarse. Cuando se pueda, considera un enfoque despierto, aunque no siempre sea práctico por el hecho de que los pacientes puedan tener esa agitación y esa ansiedad. Este, Esto es una cosa importante. Los videolaringoscopios por un tiempo llegaron a estar como proscritos de alguna manera. No se puede utilizar cuando hay sangre o secreciones. No, no es necesariamente el caso. Usted puede utilizar una técnica de SALAT, que es Suction Assisted Laryngoscopy. Entonces, te introduce una cánula de Jacquard. Jacquard, importante el por qué, porque no se obstruye con la aspiración y no se pega a la mucosa y se tapa. Entonces, y la introduce al unísono con el laringoscopio, con el videolaringoscopio, y esto le va a permitir una limpieza o limpiar un poco el campo y mejorar las condiciones de la intubación. Simplemente a manera de recordatorio, la anestesia local de la vía aérea, estos pacientes no se pueden sedar. ¿Ok? No se pueden sedar. La sedación en estos pacientes aumenta el riesgo de pérdida funcional de la vía aérea, así como de deterioro cognitivo que el paciente puede empeorar rápidamente, porque además la sedación es una de esas cosas que los anestesiólogos estamos quizás muy confiados y el paso de una vía aérea controlada a una vía aérea de emergencia es quizás un cc de un medicamento mal indicado en un momento. Entonces, por favor, si van a intubar a un paciente despierto, este tipo de pacientes, tenemos que topicalizar la vía aérea de forma adecuada y esto es lo que va a hacer, que va a degenerar en el éxito de nuestra maniobra.
Lo primero, recordar que podemos utilizar los sprays de lidocaína o el gel de lidocaína, úntenlo en la cánula de mayo. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes tienen un paciente y el paciente lo tolera, usted le dice que se vaya introduciendo él mismo la cánula de mayo hasta que la logre tolerar por completo. Entonces tú dices, bueno, ya tenemos ahí una parte hecha. La técnica Spray as you go, que es por el canal de trabajo del fibrobroncoscopio flexible, donde vamos a instilar lidocaína de forma a presión, digámoslo así, para proyectarla y recuerdes de siempre de avanzar y retirar. No es avanzar, 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 avanzar. La spray as you go no es simplemente que yo instilo y avanzo inmediatamente. No, tengo que esperar que el anestésico local haga su trabajo. Entonces, yo instilo, retrocedo, espero, vuelvo a avanzar y voy haciéndolo paso a paso. La aplicación de cotonoides o los hisopos nasales para cuando vamos a hacer una intubación nasotraqueal y la nebulización con lidocaína hiperbara, a mi particular, una manera muy segura, muy buena, muy fácil de dar una topicalización adecuada de la vía aérea. Este es un caso donde se hizo una intubación despierto con estilete luminoso. No es necesario nada más el intubación despierto es igual a fibra óptica flexible. No, podemos utilizar una cantidad de procedimientos, una cantidad de dispositivos con esta técnica despierto. ¿Ok? Para concluir, para llevar a casa, pues en neurotrauma asegurar que el paciente o evitar que el paciente tenga hipotensión o hipoxia. Hay una cosa que es la hiperventilación post abordaje de vía aérea y es por descarga adrenérgica del operador. ¿Por qué? Porque simplemente en la excitación del momento empezamos a hiperventilar al paciente y la hipocapnia tiene relación con mal pronóstico de estos pacientes. Entonces, vamos a tratar de, en esa circunstancia, pues, no hiperventila al paciente, no mantenga la presión intracraniana en niveles, pues, o sea, no es que la mantenga usted normal, es que no haga maniobras que puedan causar el incremento de la presión intracraneana. La apnea que necesita asistencia respiratoria no predice un resultado desfavorable. Entiendan esto, ¿por qué? Porque muchas veces pasa de que el paciente, no, está en apnea por una lesión cerebral. Entonces, no hay un abordaje rápido, no, tenemos que ser céleres en nuestro actuar. ¿Ok? En cuanto a los pacientes con lesiones inestables de columna cervical, las imágenes no deben retrasar el abordaje de la vía aérea. No espere a que estén listas las placas para usted poder decidir si el paciente tiene o no tiene una lesión cervical o lesión medular. Actúe en consecuencia, considere a todos los pacientes como vía aérea difícil y con lesión medular hasta que se demuestre lo contrario y haya tiempo de hacer las imágenes. El dispositivo con el que usted tenga más experiencia, ese es el dispositivo que va a utilizar. ¿Por qué? Porque es peor la hipoxia y la hipotensión que la movilización de la columna cervical. Obviamente, este tipo de intubaciones las hace la persona más experimentada en el quirófano. Estos no son pacientes para practicar. Estos no son pacientes donde nosotros vamos a decir, no, es que llegó y este es mi primero. No, usted tiene que buscar al que usted sabe que va a manejar mejor la vía aérea, esté preparado para una laringoscopia directa. En el caso de que sea lo único que tenga, por favor, tenga un buoy a la mano, una bujía a la mano. Son increíblemente económicas y absolutamente útiles. Téngalas a su disposición en todo momento. Retirar la porción anterior del collarín rígido para poder haber una apertura bucal adecuada. La maniobra de estabilización manual en línea es estabilizar, no traccionar, evite la inmovilización de la mandíbula y con los videolaringoscopios hiperangulados, un inciso es, pueden tener cierta complicación al avanzar el tubo, por lo cual tiene que hacerse quizás una maniobra de entorchado. Como conclusión, pues tenemos muchas opciones para intubar a estos pacientes, opciones muy buenas, pues la fibra óptica flexible, cualquier videolaringoscopio, no hay ninguna preferencia en ninguno, el laringoscopio ovular, que pues ya ha desaparecido, y el estilete luminoso. No olvidar el estilete luminoso, que es una herramienta económica que podemos tener en todos nuestros hospitales, porque quizás los costos son una limitante, pero un estilete lo podemos tener todos. Opciones buenas, pues el Everscope, Fast Track, el C-Track, y la LMA para rescate de la vía aérea.
y opciones pues que realmente no son buenas, o vamos a decir que no vamos a decir malas, pero no son buenas, pues la intubación mediante el laringoscopio, el convitubo y el... Muchísimas gracias. Lo último que les quería decir era esto que dice el doctor Michael Todd, que decía que, pero lo dijo en el 2006, que decía, si usted sabe manejar la fibra óptica flexible, quizás sea el método indicado, si no, la técnica con la cual esté más familiarizado. Las últimas guías que salieron publicadas en el 2024 dicen que si tiene un videolaringoscopio, pues es the way to go. De hecho, es el point of care en Estados Unidos ahorita es utilizar videolaringoscopios en este tipo de pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Márquez, por su extraordinaria y amplia descripción acerca del manejo de la vía aérea en el paciente neurocrítico, que no solamente se ha centrado en el paciente neuroquirúrgico por patología cerebral, sino que también en el trauma. Y eso es extremadamente relevante porque muchas veces nosotros nos enfrentamos de manera, en un contexto de urgencia, a manejar estos pacientes y a veces tenemos que tener y debemos tener claro cuáles son los elementos centrales para un manejo adecuado. No sé si quieres presentar dos casos Te- clínicos te- en este momento. sí, tengo dos casitos clínicos que quisiera mostrarles y para ver si pues desatamos una discusión en base a ellos, pues. Perfecto. Eh, Nuevamente pido disculpas, ya no. Ahí puede que resulte. Entonces, vamos a ver, vamos a ver si puedo otra vez. Aquí, ahora sí. Listo. Ok. Les traigo dos Eso. casos clínicos el día de hoy. El primero, un paciente de 23 años con una herida de proyectil percutado, una herida por arma de fuego en cuello. Tiene unos signos vitales absolutamente normales, ¿ok? Y esto es una cosa importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a definir el tipo de emergencia que tenemos en nuestras manos. Entonces, una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, presión arterial ligeramente elevada, 132,79, frecuencia respiratoria de 18, una saturación de 98% de aire ambiente. Presenta parestesias en miembro superior izquierdo, una fuerza muscular levemente disminuida. Fíjense que esto es lo que les comentaba de una placa mal realizada. ¿Ok? Fíjense que aquí no vemos la totalidad de la columna cervical y cuando vemos, hacemos le bajan los hombros, se puede ver ya C6, pero cuando hacemos la placa, fíjense dónde está ubicado el proyectil. ¿Ok? Entonces, en este caso, fíjense que lo hacemos, vamos a ver si aquí, no, ya, sorry. Aquí, esta es la tomografía, la reconstrucción. Fíjense que el cuerpo extraño da pues una imagen allí. Está ubicado sobre C7. A este Sí, paciente lo intubé con un estilete luminoso, ¿ok? Eh, igual, el estilete luminoso, pero lo asistimos con, ¿cómo se llama? fluoroscopía. Con fluoroscopia. Rayos X para precisamente evidenciar pues que tratábamos de inmovilizar lo menos posible la columna cervical. Este paciente tuvo una recuperación completa, le hicieron una estabilización de la columna cervical, pusieron una caja, dos tornillos o cuatro tornillos y pues la evolución fue absolutamente satisfactoria. Fíjense que este paciente quizás fue muy fácil, no tenía ningún tipo de, o sea, lo hubiésemos podido manejar casi como con cualquier tipo de dispositivo. En cambio, este paciente, fíjense que tiene un trastorno, tiene dos patologías. Tiene una fractura facial severa con un LEFOR 3, producto de un accidente de tránsito. Este paciente iba trasladándose en una moto y chocó contra un objeto fijo a una velocidad aproximadamente de 80 kilómetros por hora. No solo tiene una fractura facial importante, sino además un traumatismo craneoencefálico con un edema cerebral y una hipertensión endocraniana. Entonces, fíjense, esta es la placa de este paciente. Tiene fractura de base de cráneo, fractura del frontal, tiene un LEFOR 3, tiene fractura de la mandíbula y obviamente pues nos plantean en este momento cómo vamos a manejar la vía aérea de este paciente, porque este paciente tiene
tiene tantas cosas en contra, pues ya el edema de la vía aérea, cuando nos traen a quirófano, ya el edema de la vía aérea estaba bastante instalado, porque esperaron hacer todas las imágenes y todo. Entonces, en este paciente, originalmente, pues y no depende de nosotros propiamente, sino de nuestros compañeros cirujanos. Cuando tengan estos pacientes, hay que insistirles, avísennos temprano para nosotros poder hacer un manejo en el momento más idóneo para nosotros, no en el momento donde se convierte en una emergencia absoluta. Este paciente se logró hacer una traqueostomía despierto, ¿ok? Se le colocó, fue anestésico local y una transtraqueal para cuando íbamos acá para pasar el tubo. El paciente estaba consciente, tenía 11 puntos de Glasgow en el momento en que lo estábamos haciendo y lo tratamos de manejar fue con una máscara con reservorio porque era lo que teníamos en ese momento en el hospital. Sin embargo, pues aquí pues pueden ver qué opciones, qué otras opciones hubiésemos podido manejar. Pues ya el edema, quizás ya una fibra óptica flexible no hubiésemos podido utilizarla. El videolaringoscopio, pues al ese edema y estar todo invadido de sangre, pues tampoco hubiese sido una opción realmente válida, ¿ok? Entonces, pues estos son los casos que les traigo a manera de abre boca para ver si pues estimulamos la discusión de, de esta conferencia. Estupendo, fantástico, muy interesantes los casos clínicos, son muy llamativos, especialmente, tal como decía anteriormente, estos pacientes de trauma que nos llegan de repente a nuestro servicio y nosotros tenemos que tener los elementos para poder manejarlos adecuadamente. Justamente ese Ujú. segundo caso me parece pero totalmente adecuado haberlo manejado con una traqueostomía vigil, porque no era posible introducir un tubo por ninguna otra parte. Ese Por ninguna paciente otra parte. necesitaba una cirugía intraoral y Ujú. cualquier tubo puesto por la nariz era imposible, por el trauma severo, un Lefort 3 y la fractura de mandíbula, que fue lo que lo salvó finalmente porque fue una fractura simple de mandíbula, no fue una fractura doble de mandíbula. Es así, Porque exactamente. la fractura doble de mandíbula es peligrosísima, produce una alta mortalidad porque los músculos del piso de la boca, los genilloídeos especialmente, Ujú. se contraen y desplazan hacia atrás los fragmentos fracturados y producen una obstrucción de la vía aérea que es tremenda y se acentúa mucho con la inducción anestésica. Entonces, Es esos así, pacientes exactamente. hay que tener tremendo cuidado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere enviar alguna pregunta o comentario en el chat o levantar la mano para hacer algún comentario. Yo te tenía, mientras tanto, piensa aquí, el doctor Eric Pérez, residente nuestro. Adelante, Eric. Hola doctor, buenos días. Sí, tengo una pregunta con el doctor Márquez, sobre todo con respecto al primer caso clínico. Ajá. Y más que todo una duda en lo práctico, con respecto a el manejo después de la intubación en esos pacientes que probablemente para el abordaje quirúrgico requieren posicionarse en prono probablemente. ¿Existe como Exactamente. evidencia de cuál es una forma correcta y segura de hacerlo en estos casos? Que es algo que A también ver, se puede considerar. sí, sí, la movilización, porque muchos de los anestesiólogos consideran que en el momento en que termine la intubación, ya como que terminó nuestro trabajo, ¿no? O sea, ya yo intubé al paciente, ya lo demás es el cirujano, ¿no? Y el posicionamiento de estos pacientes es exageradamente riesgoso. Hay una práctica muy usual dentro de la anestesia, y esto quizás no va dentro de tu pregunta, pero quiero hacer un inciso ya que estamos reunidos aquí y es importante o sea, decirlo en algún momento. Por favor, no retiren monitores de un paciente cuando van a hacer los cambios de posición. Es muy frecuente, el personal está súper acostumbrado a que se retira el saturómetro, porque todos los cables van a cambiar de posición, entonces no quiere que se enreden. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
usted pierde monitoría durante fracciones de segundo donde el paciente puede inclusive hacer un paro, una parada cardíaca y usted no está enterado porque simplemente a alguien se le olvidó volver a colocar el electro o cuando conectan el electro está en isoeléctrico, pero es que usted considera, es que no, es que se le movieron los electrodos. Entonces, acuérdense todos los pacientes que van boca abajo, por favor, todo tiene que ser con un rango de seguridad importante. Todo, en anestesia todo tiene un porqué. Porque vamos a colocar los electrodos, vamos a cubrir los electrodos con adhesivo para que no se nos vayan a mover de su lugar, para que no se vayan a humedecer con cuando limpien el campo quirúrgico y vayamos a perder nuestra monitoreo. En cuanto a tu pregunta, el uso de los potenciales evocados es indicativo en este tipo de pacientes. ¿Ok? Quizás no en este primero en particular, porque realmente no había una lesión que indicara que pudiese agravarse más allá de lo que ya habíamos evidenciado. Sin embargo, obviamente, cuando tú haces una intubación y tienes una estabilización manual en línea, tú tienes que continuarla. El momento de que tú vas a poner al paciente en posición prono, ¿ok? El paciente tiene que ir, el movimiento de la cabeza tiene que ser cónsono con el cuerpo, ¿ok? No, obviamente, como dejar la cabeza que vaya a su libre albedrío, sino que tenemos que, a trasladar al paciente, tenemos que hacerlo de la manera más adecuada posible. Lamentablemente, en Venezuela, los potenciales evocados eh, no es que son rarísimos, pero dependen de un costo que muchas veces los pacientes no pueden cubrir y lamentablemente, pues no los tenemos en todas las cirugías que quisieran, pero cuando los tenemos, pues los utilizamos con cierta regularidad y nos dan un grado de seguridad mayor en este tipo de situaciones. Eric, Sí, no, súper bien. Y una consulta, porque claro, lo que nos conversó sobre la maniobra de estabilización es eh, retirar el collarín que tiene el paciente. Sería muy descabellado después del No, no, no. después de Acuérdate una cosa. Retiramos la porción anterior del collarín, claro, no el collarín por completo. Si tenemos un collarín de Filadelfia puesto en posición, eso va a funcionar como si fuera una estabilización manual en línea. Lo único que vamos a hacer nosotros es disminuir los movimientos laterales que se puedan producir, ¿ok? sí, Porque la estabilización tú buscas que sea en posición neutra, central, donde no solo es el movimiento anteroposterior que va a desmejorar al paciente, sino los movimientos laterales. Entonces, si está el collarín puesto, la porción posterior, retiramos la porción anterior que nos va a mejorar la apertura bucal y va a disminuir el encontrarnos con una vía aérea ya difícil para hacerla virtualmente una vía aérea imposible, pero mantenemos la porción posterior y estabilizamos el segundo operador estabiliza con sus manos para impedir movimientos laterales. claro, ya. perdona, si me permiten agregar algo más, es importante tener en consideración una descripción que ya tiene bastantes años, que durante la laringoscopía las porciones de la columna cervical que más se movilizan son las más altas, es decir, Exactamente. C1 al occipital y C1, C2. Ujú. Entonces, la preocupación nuestra debe ser esa. Incluso si se tiene el paciente con una fractura baja, C6, C7, por ejemplo, las posibilidades de que se produzca alguna lesión con relación a la maniobra de intubación son menores. Son las lesiones más altas las que tienen mucho mayor riesgo de producir lesiones con la movilización durante la laringoscopía, porque son esas las que se mueven más. Eh, Exactamente. algo Es, más iba a decir. Perdona. no, no, que hay una lámina de estas que estaban allí que de C1 a C2 hay alrededor de 58 grados de movimiento. O sea, fíjense que involucra casi un tercio de todo lo que mueve la columna cervical, en nada más entre dos espacios, ¿ok? Eso por allí. Y lo importante de hacer las placas con boca abierta, porque muchas veces lo que hacemos, no, hacemos una placa API lateral del cuello, o bueno, nosotros tenemos una placa de váter. Nosotros tenemos una paciente que tuvo un traumatismo, pues, un accidente de tránsito, pues, pero muy leve, muy, muy leve. La señora dice que ni siquiera salió disparado el airbag ni nada,
pero en el momento en que ella se presenta a la consulta, le hacen las placas, la paciente está perfectamente bien, no tiene ninguna sintomatología y desestiman que haya ningún tipo de lesión. 2 semanas después, la señora regresa con un collarín blando, ¿ok? Porque se lo autoindicó ella, y cuando hacen las placas, evidencian una lesión, una fractura de la apófisis odontoide, en un accidente que cualquiera hubiese podido desestimar como que es algo menor. Pero fíjense que era una paciente mayor, o sea, y es algo que si no lo tenemos pensado en el momento, pues no lo hacemos y no lo sabemos. ¿Ok? Entonces siempre tener esa consideración allí, esa espinita que nos fastidia en la cabeza, decir que me falta revisar algo, me falta revisar algo. Ese algo, pues vamos a ser incisivos en lo que vamos a chequear y monitorear nosotros. Fantástico. Mira, una última cosa con relación al retiro de la porción anterior del collar cervical es que de todas maneras necesario hacerlo porque uno puede hacer el diagnóstico de un trauma laringio que no estaba Absolutamente, evidenciado hasta ese momento. Yo los he visto en claro. algunas ocasiones y que justamente cuando uno retira la porción anterior se da cuenta de que hay una lesión y que puede hacer sospechar y el trauma laringio, y ese es otro tema, para el manejo de la vía aérea. Tú ya algo mencionaste de un trauma, un paciente con un trauma Ajá, traqueal, ¿cierto? Una rotura traqueal. exactamente, Ese es un tema bastante complejo y ahí el videoendoscopio flexible tiene un rol muy importante. No sé si quieres exactamente. decir algo. Sí, sí, no, también en este tipo de pacientes, pues, que es importante que no, las lesiones subyacentes que quizás podamos tener, quizás uno dice, bueno, vamos uno lo analiza, por ejemplo, el hecho de que el paciente pueda o no tener un trauma raquimedular, pero tú dices, bueno, en el momento en que lo vamos a voltear, nadie le evaluó cómo estaba la columna lumbar. ¿Ok? Acuérdense ese porcentaje de pacientes que tiene lesiones en diferentes sitios de la columna. Entonces, por favor, sean bien incisivos en eso. La otra es el uso del eco para marcar los sitios. Pues, por ejemplo, pues, si vamos a hacer un abordaje quirúrgico de la vía anterior del cuello, utilizar el eco para buscar el punto exacto antes de, o inclusive, porque muchos de, bueno, pero es que yo no la voy a hacer en un primer momento, no, pero márquela, búsquela, hace su eco, ve el rosario de los anillos traqueales, busque la membrana y la marca con un bolígrafo, no importa, o sea, usted, eso no le va a quitar 2 minutos, pero le va a dar una seguridad absoluta para el momento del manejo de este paciente. Igual que el poder ver, cuando hacemos el eco, podemos ver inclusive si el edema de lengua es tan severo como nosotros podemos pensar o no. Entonces nos puede dar, hay que utilizar la tecnología. No, no, eso es lo que viene, nos tenemos que entrenar todos en eso. El POCUS es importantísimo porque nos da unas herramientas increíbles a la hora de poder de diagnosticar y tratar a nuestros pacientes, pero no nos quedemos con lo básico nada más, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir estudiando y educándonos y haciendo. ¿Ok? Súper, absolutamente. Solamente un par de comentarios con respecto a cuando tú mencionaste cuándo tomar la decisión de intubar. En el trauma, Ujú, yo lo aprendí durante muchos años trabajando en un hospital de trauma, que el trauma es un fenómeno evolutivo. O sea, uno ve a un paciente en un primer momento, pero ese paciente va a evolucionar con su trauma en el tiempo, puede ser muy rápido, puede ser menos rápido, pero uno tiene que anticiparse, tú lo mencionaste muy bien, con relación a la injuria inhalatoria de los pacientes quemados, que en un momento determinado puede a uno parecerle que tiene una vía aérea permeable, pero en el momento siguiente esto cambia y se produce un deterioro que puede ser bastante letal para el paciente. exactamente, exactamente. Y lo otro es que no hay, yo, mira, ahí difiere un poco con lo del videolaringoscopio, que hoy día le dan tanto, y yo creo que mi comentario va al estudio que tú mostraste del British Journal of Anesthesia,
en que todos los dispositivos se comparan con el laringoscopio Macintosh. Y Ujú. yo trabajé durante muchos años con el laringoscopio Macintosh antes de que aparecieran los videolaringoscopios en pacientes de trauma, y la verdad es que nos iba bastante bien, no tuvimos grandes complicaciones complicaciones, bien digo, con la intubación con el laringoscopio Macintosh, y usábamos la tracción o la estabilización manual en línea, que mostraba, porque en esa época está totalmente recomendada, hoy día ya no, y lográbamos manejarlo. Por lo tanto, también es importante que si vamos a usar un videolaringoscopio, nos vamos a acoplar a una tecnología más sofisticada como es la de la videolaringoscopía, aprendamos bien a cómo usarlo. Porque sin lugar a Claro, dudas, tal como tú decías, no es necesario tener un grado perfecto de laringoscopía, porque eso probablemente significa que no vas a poder introducir el tubo donde tú quieres. exactamente. Probablemente significa que hay que tener una laringoscopía no tan buena, y eso significa que el laringoscopio está más alejado de las cuerdas vocales, y permite que haya espacio para que el tubo se introduzca en el lugar correcto, Es- bajo visión directa. Ujú. Entonces, es importante poder tener esa visión y aprender la técnica de intubación con videolaringoscopía, que no es igual que la laringoscopía directa. Exactamente. Además, sí, a lo de hiperventilación, perdona que me extienda un poco, pero No, no te preocupes. me gusta mucho el tema del trauma. Eh, la hiperventilación, efectivamente, estos pacientes muchas veces llegan con edema cerebral, estequeados, etcétera, y la hiperventilación, al bajarles el CO2, claro, pueden producir un fenómeno de vasoconstricción a nivel Claro. cerebral, lo que puede aumentar una irrigación cerebral que ya estaba deteriorada previamente por el trauma. Exactamente, lo que pasa es que es un efecto, que es como un círculo vicioso, o sea, usted disminuye, o sea, ocasiona una vasoconstricción refleja por una hiperventilación, eso causa de por sí una hipoxia, esa hipoxia agrava un edema citotóxico que ya es evidente, además del edema vasogénico que ya está evidenciado allí, más el trauma, más la lesión ocupante de espacio. Y entonces lo que va haciendo es que el área de penumbra que podía, porque el área de lesión inicial era pequeña, pero en un área de penumbra lo que se va Claro. es ampliando y aumenta la lesión secundaria. Eso es lo que tenemos que evitar. Así es. Eso es justamente lo que se produce en la terminología. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta, alguno de los residentes que hay presentes, profesores. Eh, bueno, si no hay más comentarios, yo creo que, doctor Adrián, no, en nombre del programa de anestesiología, en nombre de la facultad, en nombre de la universidad, del doctor Ricardo Latrobe, no siempre nos acompaña, hoy día lamentablemente no nos pudo acompañar, le agradecemos muy sinceramente su extraordinaria conferencia en el día de hoy, poniéndonos al tanto de muchos aspectos de un tema muy importante, en el que muchas veces nos vemos enfrentados los anestesiólogos, incluso de manera urgente, y que tenemos que tener las cosas claras para poder actuar de manera que podamos ofrecerle la mejor calidad y seguridad de atención a nuestros pacientes. Por lo tanto, este tema ha sido muy importante, y yo estoy muy contento de que nos haya podido acompañar y presentar su visión y su experiencia con relación a este tema, que ha sido, yo creo que muy claro en su exposición. Creo que la gente que ha asistido, y más adelante quienes vayan a ver el video en nuestro canal de YouTube, va, va a poder obtener una información de muy alta calidad con relación a este tema, ¿no? La doctora Isidora Burgos, también muchas gracias por la presentación, muy buena. Quiero entonces a continuación, si ustedes me permiten, no sé si está, compartirlo, que me equivoqué yo, sí, despedir este webinario,
presentándoles que nosotros estamos en redes sociales, que todos estos webinarios tienen seguidores, que ustedes pueden acceder a todos los webinarios que hemos hecho desde el año 2021 en nuestro canal de YouTube. Desde Anestesia UDP tenemos más de 800 suscriptores. Pueden acceder activando este código QR. Y quiero presentarles al doctor Scott Weingart, que es un rockstar realmente de la emergenciología o urgenciología, dependiendo del lugar donde lo quieran denominar, quien va a acompañarnos el día 29 de marzo, presentándonos un tema muy relevante con muchas tips probablemente, con un tema que es el manejo de la vía aérea, guía para reanimadores. Él tiene una gran experiencia, él ha sido pionero, entre otras cosas, en los conceptos de oxigenación continua, junto con su colega y amigo Richard Levitan. Han introducido muchos cambios en el manejo de la vía de urgencia, por lo tanto creo que va a ser una instancia muy importante. Doctor Márquez, por favor, siéntase libre de asistir. Le vamos a hacer llegar una invitación, al igual Muchísimas que a gracias. sus residentes que probablemente puedan estar interesados en esta conferencia del doctor Weingart. En todo esto, en el contexto del programa de educación continua de anestesia del programa de la Universidad Diego Portales. Les agradezco muchísimo su asistencia, su participación. Al doctor Adrián Márquez, una vez más, muchísimas gracias por haber tomado parte de tu tiempo en acompañarnos. Para nosotros ha sido un honor haber podido contar con tu exposición. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por tomarse un tiempo, un sábado, para escucharme un ratico, por lo menos. Muchísimas gracias, doctor. Un enorme placer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos Pasen un próximo buen fin mes. de semana. Chao, chao.